Imagínate que esta noche te has comido la hamburguesa de res más deliciosa de toda tu vida. Te fuiste a dormir con una sonrisa en la boca, pero a las 2 de la mañana te has levantado en la peor de tus pesadillas. Estás con un fuerte dolor de estómago, te falta el aire para respirar e incluso tienes ronchas por todos lados. Bueno, tal vez no sea una intoxicación alimentaria, pero tu propio sistema inmune te está atacando desde dentro. Lo que estás experimentando puede que sea el síndrome de Alfagal, una extraña alergia a la carne roja que no nace en la cocina, sino con una simple picadura de garrapata. Esa pequeña picadura probablemente reprogramó tu biología y sin que lo sepas, ha cambiado tu dieta y tu vida para siempre. Bueno, quizás te estés preguntando, ¿cómo es posible que un pequeño insecto decida qué puedes comer y qué no? ¿Y por qué me debería importar? Bueno, pues quédate y entérate de esto y más. A principios de los años 2000 empezaron a aparecer casos en Estados Unidos y Australia que la verdad nadie sabía explicar. Y era que personas que toda su vida habían comido carne de res sin problemas o carnes rojas empezaron ahora a presentar reacciones alérgicas severas. La única pista que se tenía en este momento y que confundía a todo el mundo era que de hecho esa alergia o esa reacción violenta no aparecía inmediatamente, como normalmente pasa con las intoxicaciones alimentarias, sino que aparecían 2 hasta 6 horas después. El problema es que por lo general nadie relaciona lo que cenó con la emergencia que está viviendo horas después. Y mientras todo esto pasaba, entre 2005 y 2007 surgió otra alarma inesperada. Pacientes que recibían un nuevo medicamento para el cáncer llamado Cetuximab sufrían reacciones alérgicas graves, incluso fatales, apenas recibían la primera dosis. Pero lo más extraño de todo esto era la geografía, porque esas reacciones solo ocurrían en estados específicos de Estados Unidos como Tennessee o Carolina del Norte. Pero la pregunta fue, ¿por qué el mismo medicamento salva vidas en unos territorios y en otras las pone en riesgo? Al mismo tiempo, en Sydney, Australia, algunos alergólogos notaron que sus pacientes alérgicos a la carne compartían un historial común, y es que todos reportaban haber sido picados por garrapatas unos meses antes. En 2009, los investigadores finalmente unieron los puntos y encontraron el culpable, una molécula de azúcar llamada alfagal. Esta molécula está presente en casi todos los mamíferos, como la res, el cerdo y el cordero, pero los humanos no la producimos. Y es que normalmente nuestro sistema digestivo lo procesa sin ningún tipo de inconvenientes. El problema está en que esa molécula también se encuentra en la saliva de las garrapatas, y cuando esta te pica, inyecta directamente ese azúcar dentro de tu torrente sanguíneo a través de la saliva. Tu cuerpo entonces identifica la molécula como un invasor peligroso y fabrica anticuerpos IgE para defenderse. A partir de ese segundo, tu sistema inmune queda en alerta máxima y la próxima vez que comas carne, tu cuerpo reaccionará ante el azúcar allí contenido y lanzará una respuesta alérgica masiva. Y aquí es donde el misterio del Cetuximab se resuelve. Ese medicamento se produce usando células de ratón, y al ser un mamífero, esas células contienen alfagal. Entonces, quienes ya tenían anticuerpos por una picadura previa, reaccionaban al recibir el medicamento. Además, las reacciones ocurrían mayormente en Carolina del Norte y Tennessee porque esos estados tienen alta densidad de garrapatas. La geografía del medicamento y la geografía de la garrapata coincidían perfectamente. Pero aquí hay otro misterio, y es que no todas las especies de garrapatas causan esta alergia. De otra forma, pues ya nos hubiéramos dado cuenta de esa conexión. En Estados Unidos, la responsable es la garrapata Lone Star. En Europa es la Ixodes ricinus, y en Asia la Hemophysalis longicornis. Pero entonces, ¿por qué algunas garrapatas activan este interruptor de la alergia y otras no? Bueno, pues la verdad es que todavía es un enigma, y mientras los científicos buscan la respuesta, hay un problema mucho más urgente, y es que las garrapatas mismas se están moviendo. Aquí es donde esta historia pasa de ser algo individual para convertirse en un desafío de salud global. Las garrapatas no se quedan quietas, están expandiendo su territorio a una velocidad alarmante, y es que el cambio climático es el gran motor de esta migración. El aumento de las temperaturas permite que sobrevivan en lugares donde antes el frío las mantenía a raya,
zonas del norte de Estados Unidos, norte de Suecia, Alemania, Japón están reportando casos. En Sudamérica, Brasil y Panamá ya están en el mapa. E incluso en India y Sudáfrica se han confirmado casos de pacientes. Y bueno, esto ya no es un problema local, es un fenómeno global que ya afecta a cientos de miles de personas. Y es que si te han diagnosticado con el síndrome de Alpha-Gal, tu vida cambiará por completo. El pollo, el pescado y los mariscos pasan a ser tus únicos aliados seguros en la mesa. Pero si piensas que basta con dejar de comer filetes, te equivocas. El peligro es invisible y está oculto donde menos lo esperas. ¿Y por qué? Pues el Alpha-Gal se esconde en las gomitas de gelatina, en las cápsulas de tus medicamentos, en el humo del tocino y hasta en ciertos cosméticos. Incluso algunas vacunas esenciales pueden contener rastros de esta molécula, lo que complica el tratamiento de otras enfermedades. Una sola picadura de garrapata no solo cambia tu dieta, sino cambia tu forma de interactuar con el mundo. Pero hay algo todavía más preocupante que apenas estamos empezando a entender, y es que estudios recientes vinculan la sensibilidad al Alpha-Gal con la aterosclerosis. Esto significa que haber sido picado por una garrapata hace años podría estar acumulando o aumentando tu riesgo de un infarto el día de hoy. La buena noticia es que si evitas nuevas picaduras, los anticuerpos pueden disminuir y podrías recuperar la tolerancia con el tiempo. Pero mientras el clima siga cambiando y las garrapatas sigan avanzando, más personas estarán en riesgo. Esta historia nos cuenta que tu salud no ocurre en una burbuja. Está profundamente conectada con la ecología y el equilibrio del planeta. Recuerda que la salud global no es solo medicina, es entender que lo que sucede en el medio ambiente puede dictar lo que termina en tu plato y finalmente en tus arterias. También recuerda que los desafíos de salud global no siempre vienen en grandes oleadas de contagio. A veces se arrastran silenciosamente sobre 8 patas. Soy Fabián Maza y esta es tu ventana a la salud global, historias que conectan tu salud con el mundo. Dale like y suscríbete si te gustó esta historia.